abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a seguir meditando, hermanos, en esta carta, como hemos visto y ubicado en su tiempo. Ya hablábamos de que era una carta escrita y enviada a los cristianos, los primeros cristianos de allá en la región de Asia Menor, y que era necesaria y muy útil, que fue escrita por el apóstol Pedro con el propósito de motivar, de fortalecer a nuestros hermanos de la iglesia primitiva que pasaban por situación difícil de persecución. Y bueno, casi siempre nos imaginamos que las cosas que pasaron hace mucho fueron peores que ahora. Casi siempre pensamos que la modernidad nos trae más comodidades, menos sufrimiento que en el pasado. Pero ¿saben qué? Yo en lo personal, yo pienso que en asuntos espirituales y sobre todo en las cosas del Señor, las batallas no son menos cruentas que en el pasado. O sea, en lo espiritual la guerra sigue siendo exactamente la misma. El enemigo sigue siendo el mismo y las tácticas del enemigo siguen siendo las mismas. Pero también nuestro Dios es el mismo y nuestro Dios es igual de poderoso que en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que también ahora nos sirven de mucho aliento y son de un consejo tremendamente sabio, de un hermano maduro. Ahora podemos ya ir entendiendo al apóstol Pedro, y ya lo podemos ver como un hombre fiel, maduro, sabio, paciente, y que comparte a los hermanos y fortalece a los hermanos de aquel tiempo, pero hoy también nos fortalece y hoy también nos ayuda. También tenemos guerras nosotros en este tiempo en que cada vez la sociedad, cada vez el mundo se aleja más de los preceptos del Señor. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, en los versículos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice, todos juntos vamos a leerlo del 3 al 6. Primera de Pedro 1, del 3 al 6. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Padre amoroso, gracias por estas hermosas palabras. Ayúdanos a atesorarlas y sobre todo a vivirlas. Danos gozo, Señor, en medio de la tribulación. Ayúdanos a serte fiel y ser íntegros, Señor, en nuestro amor hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, las motivaciones del apóstol Pedro, o sea, las palabras, como les decía la vez pasada, los arengaba. O sea, ¿qué es arengar? Es dar palabras de motivación y de impulso, ¿sí? De hacerles ver los beneficios y la importancia del trabajo que se debe de hacer con amor al Señor. Entonces, las motivaciones del apóstol Pedro en los cristianos primitivos eran reales y poderosas, ¿sí? Y les habla del sufrimiento. Son reales y poderosas. Dice, para alcanzar la salvación. Bueno,
sabemos que somos salvos, porque la salvación se da desde el momento que creemos. Por aquí después algunos grupos, congregaciones sacan que la salvación aún no la tienes, que tienes que alcanzarla, que tienes que cumplir ciertos requisitos y que puedes perder la salvación. Pero aquí no está hablando de la salvación para evitar la condenación. Aquí está hablando de la salvación, porque la salvación, como dijo el apóstol Pablo, la salvación, Dios nos salvó, Dios nos salva y aún nos salvará de todo peligro. Entonces, la salvación es eterna, hermanos. Ya nos salvó cuando creímos, nos salvó ayer de muchas cosas que a lo mejor ni cuenta nos dimos. Nos ha salvado de la tentación, del peligro, de tantas cosas que ni cuenta nos damos. Hoy nos ha salvado, por eso estamos aquí contentos, cómodamente, en un lugar cómodo que Él ha santificado para que hablemos de la palabra y nos gocemos. Hoy nos ha salvado, ¿sí? Pero la salvación, va a haber todavía un periodo en el futuro que se va dando conforme avanzamos en la vida de Cristo. Y además está hablando de las cosas hermosas que viviremos con Él cuando ya Él venga o nos lleve. Entonces la salvación de la que está hablando aquí habla de las promesas que Él tiene de la vida eterna, ¿sí? De las moradas celestiales, de la comunión, vamos a Él, verlo a Él tal como es. Esas son las hermosas promesas que vendrán con la salvación que aún vivimos y seguiremos viviendo en Él. Entonces, hermanos, lo que está hablando el apóstol y nos dice y nos aclara, y espero que todos lo entendamos, que el sufrimiento es inevitable, es parte de la vida. De hecho, es consecuencia del pecado, ¿sí? Porque porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte. Y bueno, ya con la muerte, de hecho, desde que nacimos, estamos muriendo. O sea, cuando celebramos los cumpleaños decimos gracias a Dios por un año más. La realidad es que gracias a Dios por un año menos se va cortando nuestra vida. Y las enfermedades y los sufrimientos son parte de irnos acabando, ¿sí? Eso nos va desgastando. Entonces, el sufrimiento es inevitable. Hermanos, el sufrimiento viene porque viene. De ahí que nosotros, cuando hablamos a las personas de la palabra de Dios, hablamos de Cristo, esperemos que todos lo hagamos. Nunca le vamos a decir, tus sufrimientos se van a acabar. Vas a ser feliz siempre, ¿sí? Alabando al Señor siempre. No sufras. Si sufres es que te falta fe. No. Pare de sufrir, exactamente. ¿Sí? O sea, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces no permitamos que nos digan eso o que ni lo vamos a decir nosotros, ¿sí? Ven a nuestra iglesia y vas a parar de sufrir. No. El sufrimiento es inevitable y si decimos lo contrario, mentimos. Y el apóstol Pedro no está mintiendo. No está mintiendo. Está diciéndoles a los hermanos que van a sufrir. Sí, van a sufrir y están sufriendo. Y hoy también sufrimos. Y entonces, entre más avanza la sociedad, más se aleja de los preceptos de Dios. ¿Sí? Y luego la economía, las políticas de los gobiernos, las filosofías, ya ven ahora con esto del, ¿cómo le llaman? Diversidad de género, ¿sí? ¿Cómo le dicen? Las ideologías de género, ¿sí? Ahora puede ser lo que tú quieras, como tú te sientas, ya
el matrimonio ya no se toma en cuenta, ya es todo alejándose de Dios, y eso trae sufrimiento, ¿sí? Si no, pregúntale a los padres cuyos hijos ya dicen ser ellas y cuando son él. Imagínense, o las familias o los padres que ven a sus hijos que no pueden formar un matrimonio y nomás andan de aquí para allá, porque para ellos el matrimonio no cuenta, es si estamos a gusto bien y si no, pues ya nos vamos. Entonces, todo eso trae la descomposición. Entonces el sufrimiento llegará a nuestras vidas, pero ¿cómo responderemos? Hermanos, nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a responder a este sufrimiento que es inevitable? Entonces, es lo que les está enseñando el apóstol Pedro, ¿sí? Nosotros quisiéramos responder, vamos a responder como los héroes de la fe, ¿verdad? Si han leído Hebreos 11, ¿verdad? Los héroes de la fe que fueron aserrados, decapitados, servidos en aceite, perseguidos de la peor forma, pero mantuvieron la fe. Mantuvieron la fe. Entonces, así quisiéramos ser, hermanos. Pero, hermanos, la verdad es que a veces, entre más derechos tenemos, más posesiones tenemos, se nos vuelve más difícil, se puede volver más difícil mantenernos en nuestra fe íntegros. A veces de una manera tan sutil, cuando tenemos posesiones, estamos muy a gusto en nuestro confort y luego vienen leyes que juzgamos que nos quitan nuestros derechos y a veces nos atribulamos tanto que empezamos a poner nuestra mente en luchar socialmente y a veces la lucha social también nos aleja de Dios, ¿sí? Y a veces hasta de la integridad de nuestro ser. O sea, las personas que luchan al grado de destruir, de insultar, hasta de matar por sus derechos, pues ya están interiormente muy, muy, muy destruidas. Entonces, el cristiano también se puede acercar a eso, ¿sí? Y sobre todo en la política y las luchas sociales. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos en el gozo en medio del sufrimiento? Nosotros sí podemos, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol. Sí podemos, porque él ya lo pasó. Él ya sufrió, ya vivió, sufrió el proceso de madurez, de cambio a la madurez. Sí podemos. Y eso es lo que les está diciendo a los hermanos para que sean fuertes, para que se sostengan. ¿En dónde está nuestro gozo, hermanos? De hecho, así le puse, ¿dónde está nuestro gozo? Ese fue como le titulé aquí. Hermanos, el gozo en medio del sufrimiento es una constante. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:6. Hay muchas citas, pero no vamos a ver tantas por causa del tiempo. Pero en 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Aquí está hablando de cómo llegó la palabra a los tesalonicenses. Pero hermanos, actualmente, yo no sé, los que han discipulado o los que han alcanzado a alguien para Cristo y han estado allí para ayudar al nuevo creyente a crecer, yo creo que sí se dan cuenta la tremenda lucha que libra un convertido nuevo, un recién convertido. Una lucha tremenda de sufrimiento,
¿sí? El recibir a Cristo y empezar a separarse, Dios empieza a separarnos de las familias mundanas y nos integra a la iglesia. Ese proceso produce muchas situaciones muy dolorosas. Yo no sé si ustedes recuerden, cuando recién yo recibí a Cristo, tuve situaciones que me causaron mucho dolor con mi familia. Les comentaba la vez pasada, fue el jueves, fue el sábado, perdón, el domingo, que les platicaba de que en mi primera, lo he platicado otras veces, en primera Navidad tuve un choque directo con la familia porque yo llegué a saludar a la familia, habían hecho acostado su niño y todo, y mi mamá me ofrece de comer y yo le digo, yo sí me siento, pero una hermana así dice en voz alta, así, que no coman hasta que recen el rosario. Pero así, inmediatamente me paré y reaccioné así, de una manera muy espontánea. El Señor me movió y le dije, Carmen, agarra a la niña. La acababa de acostar. Agarra a la niña, ya nos vamos. Y ya le dije, mamá, ya me voy. Mañana vengo y si quieres comemos. Pero ya me voy a retirar a dormir. Y no, pues todos, no, hombre, no te vayas, mira qué mala, ¿para qué les dices eso? Y no te vayas. Y me rogaron que me quedara, pero yo no me quedé. Fue algo que me reafirmó, pero también me dolió. Fue una ruptura así rápida. Y después la otra, que me dejó muy marcado, fueron varias, ¿verdad? Pero la otra fue el hecho de que mi papá me corrió de la casa y me quitó mi casa. El terreno era de él, yo construí en casa de él. Había habido un acuerdo. Pero a causa de que yo empezaba en la palabra de Dios, invitaba a los hermanos a la casa y orábamos y leíamos la Biblia muy contentos y papá le ardía el corazón de coraje. Y esa fue la causa de que me corrió. Se quedó con la casita que yo construimos, Carmen y yo, y me corrió. Y no me lo dijo a mí, le dijo a mi hermano mayor. Porque cuando mi hermano le dijo, ¿por qué le quitas la casa? Dijo, es que yo no quiero que él traiga hermanos ahí, que los meta aquí. Era una afrenta tremenda para él eso. Y no, yo no los quiero aquí. Y no quiero que vaya a poner allí una iglesia de aleluyas. Él estaba así como adelantándose. Y me corrió, así sin mediar explicación. Ya no te quiero ir, ya vamos. Son situaciones que provocan sufrimiento, pero después traen gozo. O sea, en el momento así se siente uno tremendo. Y pasé una temporada de resentimiento, de yo orándole a Dios, quítame este sentimiento contra mi papá, quítamelo. Y oraba y le pedí a Dios. Por eso les digo que las luchas siguen siendo las mismas, hermanos. Son espirituales. Entonces, cuando el Señor nos va separando de la familia mundana y nos va integrando a la iglesia. Entonces, ¿en dónde está nuestro gozo? Está en medio del sufrimiento. Al santificarnos, el Señor sentimos esa ambivalencia de un dolor, pero también el gozo. Obviamente que es más el gozo y además es permanente y además vienen bendiciones. Vamos a ver en Santiago 1:2, como les decía, esto del sufrimiento es algo que podemos asegurar que vendrá y que no debemos decirle a los nuevos, con el Señor no tendrás problemas, porque sí va a haber. Entonces dice Santiago 1:2. Vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a leer el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? O sea, la prueba produce paciencia, porque cuando tenemos fe
Estamos esperando que el Señor nos saque de esa situación dolorosa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que viene la paciencia. Cuando hay pruebas y estamos esperando en el Señor, viene la paciencia. Y la paciencia trae muchas bendiciones en todos los aspectos de nuestra vida. Aprendemos a esperar en el Señor y dejamos de cometer locuras por nuestra impaciencia. Muy bien, el enfoque, ¿sí? Ahora, el enfoque del apóstol no es gozarnos en el sufrimiento mismo. A ver si se entiende. La Biblia dice que va a haber sufrimiento y el apóstol Pedro está diciendo que vamos a sufrir. Están sufriendo, hermanos, pero gócense. Pero no está diciendo, porque después también salen de aquí doctrinas, religiones toman esta parte y les enseñan a los fieles que busquen el sufrimiento por sí mismo, como que si por causarte dolor físico o hasta emocional, vas a ganarte el cielo. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo vengo de un sector muy católico, donde nos decían, sobre todo en este tiempo, que hiciéramos sacrificios físicos y los ofreciéramos a Dios como una ofrenda. Hablando de sacrificios como flagelarse, hincarse sobre piedras, cosas así. La cultura, ustedes leen las tradiciones, por eso hay lugares en este tiempo, en las afueras, o aquí ya no las he visto ya. Yo las llegué a ver aquí en la Independencia, en la Basílica. Del 14. De hecho, sucede allá. Yo una vez fui a San Luis y fui a ¿cómo le llaman? La marcha del silencio. ¿Nunca la han visto? Yo una vez fui en esta temporada a San Luis, en la temporada de Semana Santa, y hay un día en que se juntan todos los grupos católicos de la región y literalmente hacen cosas, se sacrifican. Algunos traen pencas amarradas en la espalda y se van golpeando. Y van así sectores de soldados, bueno, personas vestidas de soldado romano, y van marcando el paso. Así se van y nadie debe hablar por respeto. Nadie debe hablar. Y está la gente, pero es bastante gente y bastantes van flagelándose. Otros van cargando imágenes pesadísimas y se ve que van pero batallando. Otros se cuelgan troncos o sea, porque hay la enseñanza y toman estas porciones para decir que gózate, hermano, en el sufrimiento. Y ese sufrimiento ofrécelo a Dios o a algún santo, algunas de sus deidades, para que te ganes el cielo. Cosa que no es así. De eso no estaba hablando el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Pedro. No estaba hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba hablando de gozarse en las promesas eternas. De hecho, el contexto está hablando de las promesas de Dios. Si ustedes se fijan, en 1 Pedro 1:3 está hablando de que te goces en la vida eterna por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, gózate en la resurrección de Cristo. Gózate que te dio la salvación, te dio la vida eterna. En eso es en lo que nos debemos de gozar. Y luego en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Es la promesa del cielo para nosotros. Eso es lo que tenemos que gozarnos. ¿Estás sufriendo? Sí. Recuerda las promesas de Dios. ¿Sí? Son eternas, incorruptibles. Nadie te las va a quitar. Eso te hace fuerte para soportar la prueba. Y luego en el 5 dice algo precioso. Dice que sois guardados por el poder. Guardados por el poder de Dios. ¿Quién puede vencerlo a Él? Nadie. ¿Sí? Estamos seguros en Él. Está segura nuestra salvación en Él. Está segura nuestro lugar en el cielo con Él. Eternamente. Nada nos puede quitar esas promesas preciosas y eternas. Que son un poco de sufrimiento aquí en la tierra. El apóstol Pablo también decía que todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Mejor es estar con Dios. Entonces nuestro gozo viene de la fe en las promesas eternas declaradas ahí. De eso está hablando. Ese es el contexto. El contexto de ninguna manera es el sufrimiento físico o emocional. Algunas mujeres soportan a su marido golpeador y engañador y todo porque dicen, es que es tu cruz, mujer. Así le dicen. El cura les dice eso. Tu mujer que tienes un hijo borracho, drogadicto y que te golpea junto con tu marido. Es tu cruz. Y no. ¿Por qué? Porque están centrando la enseñanza en que por el sufrimiento se gana en el cielo. Y enseñan que los pobres, borrachos, que les pasan cosas feas, pobrecitos, se va a ir al cielo, ha sufrido mucho. No, no es eso. El gozo debe venir de tener fe en las promesas. Entonces, ese es el centro, ¿sí? Entonces nosotros nos regocijamos, hermanos, pero en las promesas del Señor no nos vamos a regocijar por las circunstancias, porque hoy el mundo es como un tobogán o una montaña rusa, porque también hay enseñanzas, congregaciones, donde enseñan el gozo, gózate, ven y gózate, y la alabanza y la música, bien fuerte, la batería, el ruido, hasta gritos de aleluya, y todo eso les enseñan que ese es el gozo. Y si estás triste, si no estás haciendo eso, tú estás muy triste, tú tienes el espíritu apagado. Y no está hablando de eso, ¿sí? Las relaciones, el gozo basado en las circunstancias, como los del mundo, una persona puede estar muy contenta porque económicamente le está yendo bien, pero si cambia la situación, se devalúa el dólar, cae en quiebra, ya no quieren su producto, se va para abajo. Cambia la circunstancia y pierde su gozo, su felicidad, ¿sí? Las relaciones humanas también. Puedes estar muy tranquilo un día, gozándote con tus parientes, con tu familia, haciéndote tu carnita asada, y al otro día, de repente ya no está un pariente. De repente alguien cae enfermo y las circunstancias cambian. Y el gozo se va al pozo. ¿Sí? Ese es cuando estamos confiando en las circunstancias. Pero el apóstol está enseñándonos a confiar en las promesas. En las promesas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros, los cristianos, perdemos un ser querido? Obvio que nos ponemos tristes.
Sí, pero no es una tristeza que nos destruya, es una tristeza donde cabe la esperanza gozosa de que lo vamos a ver si le hablamos de Cristo. ¿Sí? Vamos a estar allá. Por eso en los funerales de cristianos son muy diferentes de los funerales de los inconversos. El inconverso tiene razón en destrozarse las vestiduras, llorar, desmayarse, enfermarse, se entiende, porque no tiene esperanza. Nosotros no. ¿Sí? Nosotros tenemos estas preciosas promesas que nos hacen fuertes en ese momento difícil. Y dice el apóstol, gozosos en la esperanza. El gozo en nuestra fe nos sostiene en medio de gran sufrimiento. Cuando dice allí en el versículo 6, en lo cual vosotros, hablando primero de las promesas eternas, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita nos alegramos, estamos muy contentos por un poco de tiempo, porque cuando venga o nos lleve, vamos a seguir gozándonos. Aquí lo que gozas, muy bien, pero esto es poquito, allá es eternamente, hermanos. ¿Sí? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? En lo cual vosotros alegráis, o sea, muy contentos nosotros de estar confiando en estas promesas. Hermanos, no se trata de negar que sufrimos en medio del dolor, porque el sufrimiento es real. Ahora, hay veces que sufrimos, hermanos, porque Dios nos prueba. Recuerdan, bueno, ahorita leímos a Job, no lo vamos a citar todo por el tiempo, pero Job, los que ya lo han leído, tenía ganado enorme, camellos, asnos, ovejas, sirvientes, todo lo perdió, pero no fue porque él haya hecho nada malo, ¿sí? Después perdió la salud, o sea, económicamente se fue por abajo, perdió todo, perdió su salud, hablando de las circunstancias, ¿sí? Estaba en riquezas, después perdió la salud, y luego después tuvo problemas. Bueno, no quiero ser tan total así, pero tuvo problemas con su esposa. Porque, ¿se fijan cómo hasta las relaciones se afectan? ¿Sí? Porque fue la que más, yo creo que sí, hermano, fue lo más doloroso. Yo creo que no fue tan doloroso perder la economía, pero sus hijos, y luego su esposa, bueno, que le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Sí? Maldice a Dios y muérete. Qué duro, ¿verdad? Que le digan a eso su esposa. Pero son circunstancias, hermanos. Porque Job era íntegro. En medio del sufrimiento, él no perdió su fe. ¿Sí? Por eso le dijo, como mujer fato has hablado. Tomaremos de Dios lo bueno y no tomaremos lo malo. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso es fe. Y eso nos da paz. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor yo hubiera dado un tiro, ¿verdad? Pero él mantuvo su integridad. Ahora, hay otro sufrimiento, hermano, del que no hablamos mucho, que es a causa del pecado. Si se fijan en bueno, ¿qué dice Salmo 42? Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. Es una expresión de sufrimiento de alguien ¿qué pasa, hermanos? No sé si a ustedes les pasa, pero espero que sí. Si faltamos mucho a la iglesia, si de pronto no podemos venir, queremos estar aquí, queremos escuchar la enseñanza, queremos alabar. ¿Qué pasó en el Salmo 51, muy conocido de David?
David pecó, hermanos. David pecó en el adulterio y sufrió bastante, hermanos. En el Salmo 51 vemos que David es una expresión de dolor. Es una expresión de dolor de David. Salmo 51, si lo tienen, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está clamando a la misericordia de Dios. David reconoce su pecado y le duele, está sufriendo. Y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se sentía sucio. Eso se siente cuando el pecado ha llegado a nuestra vida. Se siente sucio. Y la sociedad nos hace sufrir. ¿Sí? Se siente sucio. Le dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no quiere ya recordar. Él ya no quiere sufrir por ese pecado. Está delante de mí. Es tenerlo aquí, frente a los ojos. Y está sufriendo. Y un cristiano sufre por el pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tus juicios. Hermanos, Salmo 41, se me perdió la otra cita. Disculpen, les iba a Primera de Corintios 15:52. No anoté la cita, pero parece que me la aprendí. Primera de Corintios 15. Bueno, hablando de la resurrección, de la venida del Señor, en el versículo, 1 Corintios 15, versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Está hablando del aguijón de la muerte es el pecado. El apóstol Pablo, discúlpeme que no me acuerdo exactamente de la cita, el apóstol Pablo ora a Dios y dice: he rogado 3 veces para que me quite este aguijón. Está sufriendo Pablo por el aguijón. No dice específicamente que sea por el pecado. Acá dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Vemos a David sufriendo por el pecado. Entonces, bueno, a mi entender, está hablando de el pecado. Es el aguijón que nos hace sufrir, que nos hace batallar. El mismo apóstol lo dice en 1 Corintios 7, cuando dice: lo que quiero hacer no hago. Y encuentro que hay una ley, la ley del pecado en mis miembros, ¿sí? Que me lleva a la muerte. Pero dice, al final, dice, es en Romanos 7, dice, a ver, vamos a terminar con esa porción. Romanos, perdón. Sí, es Romanos 7. Dice en Romanos, en el versículo 24 y 25, 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está el lamento, el dolor de sentir esa ley del pecado que
aguijonea. Yo no quiero pecar, pero peco. Y me duele pecar. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahí viene esto de la fe. Gracias a Dios, ¿sí? Así que hermanos, si hemos caído en alguna falta que nos atormenta y nos ha mantenido en el pecado, tengamos fe en el sacrificio de Cristo, la fe en la sangre de Cristo que me perdona de todo pecado. Y me da el gozo de perdonarme y de volver a restituir mi relación con Dios y acabar con ese sufrimiento de estar en el pecado. Entonces, nuestra fe debe estar precisamente en esas riquísimas y hermosas promesas de Dios, que incluye el perdón de pecados. Amén. Tengamos fe, pues, en estas promesas, hermanos. Dios les bendiga.